Hola, saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Jabulani, episodio number 6. Correcto. Es correcto, encantado de volver a verte, Luis. Nos hemos pasado el vídeo. Nos hemos pasado el vídeo, aquí Ya era estamos. hora, ¿no? Había gente que nos lo reclamaba, sí. que querían ver estas caritas guapas. Ha llegado la tecnología a nuestras vidas, ¿eh? Con gorrita para tapar la cartonera, nuestras buenas camisetas de fútbol. ¿Cuál es la tuya? La mía, la del Bournemouth. Federación Colombiana de Fútbol con Valderrama, No se si ve. no me equivoco, no se ve. No se ve, pero Valderrama con el 10 a la espalda, ¿eh? Con lo que nos ha costado montar este set. No me voy a girar mucho, no vamos a Este- movernos mucho. Es Este nuestra- humilde set nos ha costado. Este humilde set, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Y la verdad es que teníamos ganas de volver. Por diversas circunstancias nos ha costado un poquito. Y después de un par de capítulos en los que el contenido, bueno, podía ser un poquito más áspero, hemos decidido volver al y hacerlo al vídeo con algo un poquito más de andar por casa, un poquito más liviano. Correcto. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues hoy vamos a hablar de los canallas de nuestra vida. Canallitas Fútbol Club. Canallas Fútbol Club, de los canallas del fútbol. Y nada, ¿quién nos traes hoy? Bueno, lo hemos dividido en tú traes algunos, yo traigo otros. 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2. No llegamos a completar un equipo de fútbol sala, No, la verdad que no. pero si pusiésemos un portero que se me ocurre, el candidato a guardaballas canallita, Sí, a ver quién. Dilo aquí en directo. tendríamos varios, pero... Yo lo tengo clarísimo. ¿Sí? Sí. ¿Te lo digo ya? Estoy en Triguita y Peter Schmeichel. Yo diría Chilavert. ¡Buah! Chilavert es. Sí, la ver, mucha crema, ¿eh? Sí, no me acordaba yo. Escupitajo en la cara de Roberto Carlos, hay muchas cositas que Chilavert. Sí, Chilavert, un maquinón. muy serio. Y además el piquito lo tenía Tenía fino. muy serio. Y además metía unos chirlos de falta. Sí. Eso. Tenemos muchos temas ahí pendientes que podíamos. Mundial de Francia 98. Cuando jugó contra España, no sé si aquel partido contra Paraguay lo ganamos o lo empatamos. No, Francia 98 no, perdona. No. Japón y Corea 2002. Puede ser. ¿Jugamos contra Paraguay? Sí. O no. O yo qué sé, o me falla la memoria. Bueno, ha sido un día largo. Ha sido un día largo. Nos ha costado montar el set. Pero bueno, Pero aquí estamos. Esperemos que esté esto grabando. ¿No es lo correcto? ¿Lo has dado tú? Vaya. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Corramos un estúpido velo. Si no se ha grabado, pues ya está, lo repetimos. Ya está. O mañana, o pasado, o el mes nunca, que viene. O nunca. ¿Con quién vas a empezar tú? Hemos hablado en un capítulo anterior, hemos dado unas pinceladas. A mí era un jugador que allá por los 90 me encantaba, no solamente por la clase que tenía, una clase que destilaba como que no quería las cosas, sino también por ese donaire de suficiencia, de ser independiente, chulito. un verso libre, De un poco chulito. Todos queríamos claro. ser como él. Hablo de Eric Daniel Pierre Cantona, mítico número 7 del Manchester United. Por cierto, mi cumpleaños se acerca, habíamos hablado de lo mismo. Has insistido con este tema. Es que la necesito. Sí. Necesito esa camiseta. Voy a trabajarlo. Bueno, perdona que te interrumpa, Sí. pero al final hemos dividido esto en 2 y 2, vamos a ir alternándonos. Sí, claro, como siempre. Sueltas uno, yo suelto el otro. Y al final voy a contar una cosita que al final no lo hemos pensado, Ok. pero ha salido de una manera en concreta. Luego ¿Sorpresa? luego te lo Me cuento. gusta dar sorpresa. Muy bien, I like it. Hablo de Eric Daniel Pierre Cantona, jugador francés, nacido el 24 de mayo de 1966, hace poco fue su cumpleaños, Ajá. en Marsella, Francia. Ujú. Pero tiene, bueno, sus raíces familiares, es nieto de exiliados republicanos españoles y bisnieto de inmigrantes sardinos. La verdad es que su historia familiar influyó profundamente en lo que es la forja de su carácter. Ajá. Y él lo comenta en un artículo que escribió para The Players Tribune, a ver si hoy con el inglés mejoro. ¿Quién lo diría? Vamos a ver. Pero bueno, comienza un poco contando su historia personal, cómo influyó en su carácter y bueno, las historias sobre todo de su
de su parte parental emigrada desde la Sardina y parte maternal emigrada desde Barcelona ¿De Barcelona? tras la Guerra Civil. Exiliados republicanos, como he dicho, que cruzaron los Pirineos y se establecieron cerca de Marsella. Eso no lo sabía yo, que la familia era... Viene Española. la primera anécdota curiosa, que él cuenta que allá por el 2007 encontraron una maleta en México con fotografías, negativos de Robert Capa, el mítico fotógrafo Sí, 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 sí. que, bueno, tiene series de fotografías muy famosas de la Guerra Civil Española. Y mirando en esos negativos, en una exposición en Nueva York, Eric Cantona encontró a su abuelo, del que Sí, apenas ha visto fotos. no me digas. Y cuenta esa anécdota Bueno, así comienza el artículo en The Players Tribune, un artículo en el que no solamente cuenta esa historia, sino también, por así decirlo, filosofa sobre la vida y sobre el fútbol. Tiene que estar interesante el artículo, ¿no? El artículo es muy bueno y hila un poco con las actividades también a las que se está desarrollando hoy en día, no solamente su faceta como actor, sino también su faceta más altruista, más relacionada con Sí, causas sociales, porque sí. ese artículo menciona los motivos por los que se ha unido a Common Goal, que es la asociación, la organización sin ánimo de lucro que lidera Juan Mata, en la que diversos ¿Verdad? jugadores masculinos y femeninos, profesionales de fútbol, donan una parte Una de su parte de su salario, es salario verdad. para causas, bueno, Sí, sí. eso, es una Yo ONG. recuerdo a Juan Mata en una entrevista hablando sobre ello, sobre Mm, esta organización y demás, y nombraba a ciertos jugadores que él decía, mira, esta gente está contribuyendo a esto. correcto. Por cierto, queremos decir que al contrario de que otros episodios, nos hemos preparado, es decir, yo sé los jugadores que tú has preparado y tú sabes los jugadores que yo tengo, pero yo no sé el contenido de lo que tú vas a decir, ni yo, ni tú sabes lo que yo voy a decir. ¿Sabes lo que te quiero Hemos decir? cambiado un poquito el formato. Sí, entonces para mí es igual de novedoso que para vosotros lo que me está contando Tony, entonces eso lo hace relativamente interesante. Continúa, solo un... No sé a cuánto nos vamos a ir, yo no sé esto cómo va a divagar, pero Yo, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Esto es un punto y aparte en no punto y aparte, perdón, un punto de inflexión en ajá, Mr. Habulani. Y antes guionizábamos más, al no tener vídeo pudiéramos leer más algunos fragmentos. Aquí vais a vernos mirar el folio porque hay mucha información. hay mucha Entonces, información. Intentaremos que sea lo menos posible, pero por ejemplo, ahora lo que quería comentar sobre esa forma de filosofar de Eric Cantona en este artículo y en el que también plasma un poco cómo es él. Y hablaba un poco o habla en ese artículo lo titula What's the Meaning of Life? Y grandilocuente, grandilocuente. reflexiona obviamente sobre la libertad y el significado de la vida, y Madre mía, Eric. mostrándose más profundo, profundo más allá de lo que es el terreno del juego. Y dice, Football is life, life is freedom. Fútbol es vida, la vida es libertad. Como he dicho, cuenta su historia Está bien. genealógica y entre otras cosas, llega a comentar que el éxito del Manchester United de Sir Alex Ferguson radicaba también en esa libertad que daba a sus jugadores para, una vez acabado el entrenamiento, poder hacer lo que les viniese en gana. Me parece muy interesante, ¿eh? Sí. La verdad es que Cantona, no solamente por sus anécdotas, sus trifulcas, su faceta de actor en videoclips De de Oasis. Bueno, Liam de Gallagher, uno de los miembros de Liam Oasis. Once, pero Un crack. es apasionante Es y un hemos de crack. acordarnos de muchas cosas. Entonces, todo aquí tenemos un batiburrillo, vamos a Sí. ir Vamos a intentar soltándolo ordenarlo de alguna de alguna manera manera, y pero vamos para adelante. la verdad es que su personalidad es carismática, enigmática. Es una persona independiente y desafiante. Yo diría un verso libre. Le apodaban
King Eric en Manchester, Racing Reino, pero obviamente era un jugador que no solamente inspiró a la generación del 92 de Beckham, Giggs, Paul Scholes, todos esos jugadores, esa caterva de jugadores impresionante que creo que ha dado a una de las mejores o las épocas más gloriosas de Manchester United. Sí, sin duda. Pero también con un carácter complicado, un temperamento, que eso, bueno, era un James Dean del fútbol europeo en mediados de los 90, finales de los 80, un rebelde, no sé si con causa o sin causa, pero un futbolista diferente, no solamente por lo que hizo en el terreno de juego, que también parecía a veces que jugaba sin darse importancia de una manera muy fácil, sino marcó un porrón de goles y algunos de ellos de tremenda factura, sino también por cómo se comportaba. Era capaz de mostrarse un lobo solitario y también de ser el primero a acudir a los eventos más, pues más importantes del Manchester United. Pero vayamos a sus inicios. Comenzó su carrera en el Auxerre, donde debutó como profesional en 1983. Una etapa en la que también mostraría su talento, pero su temperamento, y tuvo una suspensión por entrada violenta allá por el año 88. En ese mismo año ganó el Europeo Sub-21 con Francia y creo que es en cuartos de final ante Inglaterra anotó un hat-trick. Buen año el 88, ¿eh? Sí. Buen año. Un buen año el 88. Lo dice que no fue el que naciste, ¿no? No. En aquel año fichó por el Olympique de Marsella, el equipo de su ciudad, pero tuvo, como es una tónica a lo largo de su carrera, un porrón de conflictos y llegó a lanzar la camiseta al público y hacer una pineta durante un partido amistoso contra el Torpedo de Moscú, 1989, todo muy random, muy bizarro. Claro, ese carácter díscolo le llevó a que el Olympique de Marsella pues, lo cediese al Burdeos, al Montpellier, donde protagonizase también una pelea con un compañero al que le lanzó las botas, aunque a pesar de ello, otros compañeros también bastante famosos como Laurent Blanc lo defendieron y el club no le enseñó la puerta de salida. Luego volvió al Marsella y al principio lo hizo relativamente bien, pero después de un cambio en la gestión, otra vez lo vendieron al Nimes. Esta vez no fue una cesión, lo vendieron por 10 millones de francos. Y jaleo, otra vez. ¿Otra vez allí? Otra vez. Su carácter díscolo, su temperamento, pues le llevó... esta vez no fue un compañero, fue el árbitro, el objetivo de su comportamiento iracundo, por así decirlo. Le lanzó la pelota y después de una frustración por una de las decisiones arbitrales del Trencilla, le lanzó la pelota y fue suspendido por un mes. Un mes, poco me parece. Pero llegó después... Hoy te meten más, yo creo, ¿eh? Se acercó a cada miembro del comité de competición de Francia y los llamó idiotas. Así de buen rollo, ¿no? Entonces le cayó otro mes. Le cayó otro mes, ¿no? Cayó otro mes. También te digo, yo creo que eso lo haces hoy en día. Yo creo que le lanzas la bola al árbitro y luego encima vas al comité y te pones allí a rajar del comité. Yo creo que te meten bastante más que 2 meses. Ahora mismo muchas de las cosas hubiese acabado su carrera antes. Que lo hizo relativamente pronto, con 30 años, en la cúspide de su carrera, pero bueno. Vamos a ir por partes. Venga, vamos. Anunció su retirada después de estos 2 meses de sanción, sí, pero se marchó a Inglaterra, al Leeds United, 1992. Llegó en enero en el mercado de invierno, jugó solamente 15 partidos, pero fueron suficientes para que el equipo volviese a ganar la, por aquel entonces llamada First Division, que inmediatamente después la cambiaron a Premier League, la primera división inglesa. Pero al año siguiente, después de una actuación regular en Champions y diversos problemas con el cuerpo técnico, para variar, llegó él y presentó una transfer request, una solicitud de traspaso. Sí. Eso ya no se estila mucho. Ese tipo de cosas era muy noventera. ¿Tú te acuerdas lo del transfer request? Yo no, pero... No, eso sigue existiendo, ¿eh? Eso todavía puedes solicitar si tú quieres irte de un equipo
y el equipo no te suelta y Ah. se porta regular contigo, no quiere dejarte ir, tú puedes solicitar un transfer request y el equipo no es que esté totalmente obligado, pero está relativamente obligado a Mira tú. escuchar ofertas y interviene como medio de la federación y demás. O sea que... Pero no se estila mucho ya. O sea, No, ya no eso se ya estila, no. pero me pega totalmente de Cantona. Bueno, pues le salió muy barato al Manchester United contratarle a los 15 días 1 millón de libras. Que bueno, a lo mejor en la época era algo más, pero 1 millón de libras, era 1 millón de libras. Fichar a un jugador que, como Eric Cantona, que 2 semanas más tarde de presentar ese transfer request. Vamos a ir por partes, pero fíjate lo que ganó el Manchester United con Eric Cantona Sí. como líder, Sí, como sí. alma mater, como... A la larga le salió barato, obviamente. Obviamente, ganó 4 Premier Leagues, 2 FA Cups y 3 Charity Shields. Marcó 82 goles en 185 partidos. Y pero lo más importante, como he mencionado antes, sentó las bases de aquel Manchester United glorioso de finales de los 90, de los Beckham, de los Scholes, de los Ryan Giggs. Y fue fundamental. Y así lo tenía claro Sir Alex Ferguson, que había visto en él esa figura sobre la que erigir el proyecto. Le llamaban Eric the King, los fans. Bueno, Sí, el rey. hoy en día los jugadores no, los aficionados del Manchester United siguen idolatrando a Eric Cantona, Sí, allá donde va, sí. sigue siendo una figura. Bueno, la película de Ken Loach buscando a Eric así lo refleja. Y la verdad es que no solamente es que tuviese una clase tremenda, es que lo hacía como sin esforzarse, como sin... No sin ganas, pero como que fuese muy fácil, como que estaba jugando Jugaba con... lentito. Sí, pero lentito, pero con mucho talento. Y puede parecer que no, dado este carácter díscolo que le hemos metido dentro de este grupo de canallitas, a lo mejor por sus altercados o por ese aire de bon vivant, de ese independiente, pero a lo mejor no era tan canallita per se como otro tipo de jugadores de los que vamos a hablar en este Un episodio. perfil diferente, digamos. Pero bueno, un futbolista inusual y de los que ya no se estilan. Un jugador que tiene una trayectoria tan, por así decirlo, peculiar y original, tanto fuera como dentro de los terrenos de juego. Dejó instantáneas para el recuerdo, el levantarse los cuellos y hay un gol. A mí es que ese gol me encanta. Lanza una pared con otro jugador, no me acuerdo qué jugador del medio del campo es. El tío avanza con la pelota, tira la pared, se la devuelve, llega al borde del área y tira la vaselina que entra llorando. Entra llorando, Sí, despaciísimo a da como en cámara el poste. Bueno, y luego el tío se queda celebrando y da la vuelta entera sobre sí mismo, 360 grados, y mira a todo el mundo con cara desafiante. Sí. Era un crack. Tiene miga esa celebración. Sí. Resulta que el portero del Sunderland fue ante el Sunderland de este famoso gol, si no me equivoco, puedo estarme equivocando perfectamente, pero para eso están, para que nos corrijáis y nos comentéis. Oye, Antonio, supervisa tus fuentes. ¿Ya está? No pasa nada. Gostosos. Sí, no pasa nada. Pero ese portero no le dio la mano al inicio del partido y el tío dijo, y Cantona dijo, bueno, quería que me viese celebrar el gol desde todos los ángulos. Ah, mira. Dedicatoria especial al cancerbero guardaballas del Sunderland, que ahora mismo no tenemos el nombre, pero hacía fácil lo difícil dentro del terreno de juego y eso es una cualidad que pocos jugadores tienen. Sí, porque jugaba como muy despacio, hacía como las cosas como que parecían fáciles, pasaba un poco a Iniesta. Sí. Es un poco ese estilo, ¿no? Que no tiene un regate que te hace una bicicleta impresionante y se va corriendo, sino que despacito te hace así, pero se va de ti igualmente. Sí, no, te la lía. O te da el pasecito y te hace una pared, por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Eric Cantona jugaba más lentito, pero ha sido una clase... Una clase tremenda. Un crack. Una clase tremenda. Un crack. Un crack
que no triunfó como a lo mejor hubiera deseado, como se hubiera esperado de tamaña impronta que dejó, por ejemplo, en Manchester con su selección, con Francia. Su debut como jugador internacional, miembro del Eple, fue en 1987, marcó 20 goles en 45 internacionalidades. Está muy bien. Tuvo varias controversias, ¿cómo no? En 1988, después de que le dejasen fuera de una convocatoria, insultó al por entonces seleccionador Henry Mitchell en televisión y le dijo, no sé si lo voy a decir bien en francés, sac de mer, que creo que la traducción es bastante... Yo creo que lo entiendo. Le valió una suspensión. Otra más. O sea, el amigo Eric, yo creo que pasó a lo mejor un 20% de su carrera, 30% de su carrera suspendido. Puede ser. A ver, también te digo una cosa. Eso no es ninguna sorpresa. Si tú vas a televisión y tú sueltas eso, yo entiendo que Eric Cantona sabía que le iban a sancionar. Pero él, pues yo creo que decía, me da exactamente igual. Le daba exactamente igual. Incluso yo creo que disfrutaba con ese tipo de... Sí, que le gustaba ese... Le gustaba y decía, pues esto acarrea una suspensión, pero yo me he quedado... Pero yo me he quedado a gusto. Sí, sí, sí. Que me quiten lo bailado. Que me quiten lo bailado. Exactamente. Disputó la Eurocopa de 1992, pero Francia fue eliminada yo creo que en la fase de grupos. Y el Mundial de Estados Unidos 94, Francia no se clasificó y puso fin a su etapa internacional tras un altercado, vamos a por así decirlo, en 1995, que vamos a hablar ahora, pero en otra de sus, ¿cómo decirte? No exabruptos, pero de declaraciones no salidas de tono, pero en las que dejaba entrever pues esa, no chulería, pero esa, tampoco soberbia, no sé cómo definirlo, pero... Sí, yo te entiendo. Esa confianza o esa... el saber ser, creerse mejor que el resto, llegó a decir que era el mejor jugador que es el mejor jugador de la historia de Francia. Ha llegado a decir. Todavía no me ha aparecido Zidane también, ¿verdad? No, lo ha dicho a posteriori. Ah, lo he dicho a posteriori. O sea, ya como... O sea, y tiene un jugador... Estaba Platini antes. Correcto. Entonces, lo mismo... A veces se le calienta el pico. Hombre. Pero por eso nos encanta. O sea, dame jugadores honestos. Por eso está aquí. Por eso está aquí. O sea, dame jugadores honestos que te digan o digan delante de los medios lo que piensan a otros. Y un jugador letrado, versado y que se le ve que con inquietudes y que sabe de lo que habla o que es capaz de, como voy a enseñar ahora mismo, de causar auténticos enigmas, rompecabezas en los miembros de la canallesca de la prensa. Pero bueno, ¿cuál fue el incidente que puso fin a la carrera internacional de Francia, de Eric Cantona con Francia? Y bueno, prácticamente la cruz a su trayectoria internacional, el incidente en Selhurst Park. Gracias. En 1995 hablamos de este incidente en el episodio anterior de Mr. Jabulani, el número 4, en el que hablamos de la relación entre el fútbol y cine, hablamos de Eric Cantona y hablamos de su famosa patada a un hincha, su patada karateca, un hincha del Crystal Palace, y fue un aficionado que le insultó y él, bueno, estaba contento llegó a decir de haber lanzado una patada a un fascista. Todos tendréis, si no habéis visto esa patada, YouTube la encontraréis en cualquier lado. Yo creo que todo el mundo la ha visto. Sí, es icónica. El que esté aquí viéndonos a nosotros hablar de esto, yo creo que ha visto. Si no, está un poco perdido. Sí, si no, yo no sé qué haces aquí, la verdad. Pero te queremos. Sí, igualmente. Sí. Fue suspendido por 8 meses. Ah, sí, yo no sabía que era 8 meses. Y 120 horas de servicio comunitario. Buah. ¿Ves lo que te quiero decir? 8 meses, cuando le tiró la bola a un... Un inciso. Venga. Me voy a quitar las pulseritas estas. Sí. No vaya a ser que esté acoplándose con el micrófono. Fíjate las cosas del directo como son, ¿eh? Pero fíjate la tensión que estoy generando en un momento. También te digo, ese
millón de pulseras. Bueno, sigamos. No vamos a entrar en eso. No vamos a entrar ahora en cosas estéticas. Sí, porque no sé cuánto tiempo llevamos y Se va a hacer larguísimo. se va a hacer largo hacer este muy podcast, largo, sí. pero aguantad, merece la pena. Bueno, 120 horas de servicio comunitario y luego de una rueda de prensa para explicar esto. Para explicar el... Ojito a la frase profunda que suelta el bueno de Eric Cantona en esa rueda de prensa que dejó a todos los periodistas pero locos. Cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque piensan que las sardinas serán arrojadas al mar. Sí, eso me acuerdo de esa frase que tuvo la prensa diciendo, ¿qué quiere decir este hombre? ¿Qué me está ¿Cómo os contando? quedáis, Sí, la verdad que... Lo voy a repetir. Sí. Merece la pena. Repítelo. Cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque piensan que las sardinas serán arrojadas al mar. Obviamente dejó perplejo a todos los juntaletras, a los periodistas allí congregados. Y años después llegó a declarar que ese fue el mejor momento o su momento favorito en el fútbol de toda su carrera. Bien, vale. Bueno, ya está, no ganar Premier League, sino dejar a la prensa allí un poco con los ojos abiertos. Y el pegar esa patada. Y el pegar la patada. Bueno. Karateca a un aficionado. O sea, tú ahora mismo pasa eso en un campo de fútbol. Yo creo que te sancionan por ti. No sé si de por vida, pero... Yo creo que no volverías a jugar. No lo sé, no lo sé, ¿Qué pero... opináis, amigos de Mr. Jabulani? Dejádnoslo en comentarios. Yo creo que te meten muchísimo tiempo. 8 meses está bien, ¿eh? 8 meses es una buena... Sí, pero por eso te digo que es lo que te iba a decir antes, que comparado con tirarle la bola a un árbitro, luego al comité, decirle que son unos idiotas y demás, y la patada, creo que están un poco desproporcionadas ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Las sanciones de ambos lados. 8 meses me parece relativamente justo. Hombre, es que al final te has lanzado al público y le has pegado una patada voladora. Tiene sentido. No sé. ¿Continuamos? ¿Qué más tienes por ahí? A ver, ya me queda poco hablando de Eric Cantona. Vale. Se retiró con 30 años, el año 97, después de volver tras la sanción. Eso es flipante, ¿eh? Con 30 pero años. Ya, sí, en el apogeo de su carrera. ¿Pero por alguna lesión o algo? Que quería dedicarse A otras historias, ¿no? a su carrera actoral. Participó en películas como Elizabeth, la que hemos mencionado antes de Buscando a Eric. En 2011 fue director deportivo del New York Cosmos, equipo del que también hablamos y dedicamos un episodio completo. Todo fluye. En películas de Guy Ritchie, que hablamos de fútbol y cine, en Lock and Stock, en Snatch. Escúchame, que sacó un disco. Yo eso no sabía. En 2024 lanzó su primer álbum, Cantona Sings Eric. ¿Él cantando? Correcto. Pues eso lo voy a mirar luego, ¿eh? Eso yo lo miraría. ¿Tú crees que me juega el triple? Yo no lo había escuchado. A ver, yo me creo lo que dices, por supuesto, pero estoy deseando de escucharlo. Spotify, Eric Cantona. Hombre, como esté en Spotify... Cantona Sings Eric. Muy bueno, me apetece. Pero es que actor, director deportivo del Cosmos. Los anuncios de Nike. El Good vs. Evil, el Yoga Bonito... Y también fue... El de La Jaula. El de The Cage. Pero vamos, fue imagen también de Sharp, de Renault. Tampoco vamos a andar aquí haciendo publicidad, sí. A no ser que pasen por... Oye, por caja. Espacio libre para su publicidad. Perfectamente. Renault, me vale. Pero la verdad es que... genio y figura. Un crack. Genio y figura, ya lo comentamos en el anterior. O sea, una de las últimas cosas que le he visto ha sido aparecer en aquel videoclip de Liam Gallagher haciendo de un rey solo en un castillo, en una mansión típica inglesa. Pero vamos, ya por hacer un poquito de recap de sus premios, de su legado. Premios individuales, pues tiene el
premio a jugador del año en la Premier en 1993 y 1994, futbolista del año en 95-96 y está incluido en la Hall of Fame de la Premier League. Hombre, obviamente, obviamente. O sea, es uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol. Y más icónico, es un poco lo que tú decías, ¿no? Que al final ha influido. Yo me acuerdo de yo de chico de celebrar algún gol con los cuellos subidos. Éramos todos, estábamos también todos. por el anuncio que hemos hablado de Devil versus, ¿cómo era? Sí. Sí, que juegan contra los demonios, contra los equipos de fútbol este. Y dice Au revoir. Y dice Au revoir. Por ese Sí. anuncio, pero me acuerdo perfectamente. O sea que incluso a generaciones que no lo hemos visto, porque nosotros en realidad tampoco lo hemos visto mucho. Sí, no mucho, no. Pero aún así lo tenemos en mente, los anuncios, todo, actor, o sea que ha influido en el fútbol y en muchos aspectos un auténtico crack, Eric Cantona. Y aquí se queda Eric, ¿o qué? Voy a dejar una frase Venga. que dijo George Best y voy a dar un anticipo. Si seguís, quedaros en no sé cuánto tiempo llevamos, pero mucho la rueda sigue, quedan jugadores y uno de ellos, el otro, también es jugador del Manchester United, George Best, también un canalla de manual, y llegó a decir sobre... Mucho spoiler ahí. Me gusta un poquito, pero un avance para que se queden porque vienen más canallas, vienen más anécdotas, viene más diversión, viene más fútbol, vintage, más cosas. Y curiosidades. Y el amigo George, el norirlandés, llegó a decir sobre Cantona: I would give up all the champagne I've ever drank to be playing alongside him in a big European match at Old Trafford. O sea, hubiese abandonado o daría todo el champán de vuelta que me he bebido por haber jugado, aunque hubiese sido solamente un partido con Eric en Old Trafford. De Champions League con Eric en Old Trafford. Ya da buena fe de lo que significa que una leyenda del Manchester United como es George Best, que sí, ya lo hablaremos después, en un ratito, quédense, aguanten. Si no llega a haber sido por sus problemas, por sus movidas, sí. Podría haber sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, si no el mejor. Sí, no, sin duda. Pero hasta acá el amigo Eric Cantona. Hasta aquí llegó Eric. Un rey sin reino. Ya ves. Muy bien. Oye, pues me gusta mucho. ¿Te ha gustado? Mucho. Sí. Eric Cantona, un clásico. Tenía que venir aquí. Ya ha salido en varios... Somos muy de Eric aquí. Somos muy de Eric. Sí. Somos muy de Eric y espero que vosotros también. Sí. Pero yo creo que vamos a dar carpetazo a Eric por un tiempo. Espero no mencionarlo. Hombre, si hay que mencionarlo, Eric, se le menciona. Sí, no pasa nada. Pero sale Eric y ahora yo voy a traer a Jorge Alberto González Varillas, que si te lo suelto así, dices tú, ¿ese quién es? Pero si te digo que es el Mágico González... Es una maravilla. El Mágico González. Es una maravilla. Cuéntame, estoy deseoso, fíjate. Es que es mágico. Más cómodo, voy a coger la postura de oyente y disfrutar. Una birrita, la sacamos aquí ya, nos ponemos... También vamos a comportarnos, ¿eh? Sí, venga, vamos a comportarnos. Bueno, pues... Nuestra audiencia se lo merece. Bueno, Jorge Alberto González Varillas, pues nace en El Salvador. Okay. Como todo el mundo sabe, considerado uno de los mejores jugadores de Centroamérica de la historia. Y nace si no me equivoco, en el 58, es decir, que tiene 67 palos, tiene ya el Mágico González, ¿eh? Okay. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo cuando lo vi, digo, Dios, 67 años, a ver, también fue relativamente una sorpresa, pero me sorprendió un poquito. ¿Te sorprendió que fuese ya tanta ayuda? Era cerca de 70 palos el Mágico, Bueno, total, nace en El Salvador, 67 añitos y nada, empieza a jugar allí al fútbol en El Salvador, en su Salvador natal, y empieza a jugar en el, si no me equivoco, en el Antel, luego pasa por varios equipos y hasta que llega hasta el Club Deportivo FAS, que también esto cuando estuve mirando... los nombres de los equipos de El Salvador, ¿qué pasa con los nombres de los equipos? Yo es el único jugador de El Salvador el FAS,
El único jugador del Salvador que conoces, y la verdad que El Salvador no es un país que saque muchos jugadores famosos, ¿no? Pero bueno, está jugando en... No, te quería preguntar, ¿y cómo es que él traspasa esa barrera de ser Vale, jugador salvadoreño que vale, llega a ser conocido fuera de las fronteras de El vale. Salvador? Vamos a eso. Pues él juega en El Salvador y se produce el Mundial de España. Ok. El Mundial de España al que se clasifica El Salvador. Sorpresivamente, porque en Centroamérica, que es CONCACAF, Ok. normalmente se clasifican los mismos siempre, Sí. que son Estados Unidos, México, y el tercero suele ser, últimamente es Costa Rica. Costa Rica siempre se ha... Panamá da la sorpresa últimamente, pero El Sí. Salvador. Honduras se ha clasificado Sí, alguna vez, o algo así. Guatemala, me suena, Mm. pero El Salvador es la vida. De hecho, El Salvador se ha clasificado 2 veces. Se ha clasificado en el 82 en el Mundial de España y en el 71, creo que el 70. 2 veces en su historia. Desde el 82 que jugó Mágico González no se ha vuelto a ¿Nada? nada. O sea, No, yo no recuerdo, o sea. 40 años en blanco. Es que 2 veces en toda la historia. Total, que en el Mundial del 82 se clasifica El Salvador, juega Mágico González, le toca en un grupo muy chungo. Está con Bélgica, Argentina y Hungría. Wow. Grupo que cogieron al Salvador de sparring Pero y, no. y le pegaron. Meneito. Le pegaron meneitos. De hecho, El Salvador acabó con 13 goles en contra en, Wow. en 3 partidos. O sea, 4, 4 y 5. O uno, no he mirado los resultados. Pero, o uno le mete 6, pero bueno, en total 13 goles en El contra portero se llevó un saco todos los días. todos los días y un gol a favor. O sea, desastre. Pero bueno, aún así, el Mágico González dejó detallitos. Dejó cositas. Dejó detallitos y de hecho yo he visto algún vídeo y sí se le ve, era súper joven, y sí se le ve que dices, tiene buena pinta. No que vaya a ser un crack mundial, pero que tenía bastante buena pinta. Decías tú, este es Ah. salvadoreño, ¿qué hace ahí, no? Total, que después del mundial, tan buena pinta tenía que clubes como el Atlético de Madrid, el Cádiz, el PSG se interesaron por el Ah, sí. Mágico. Seguramente habría más clubes interesados, pero lo que trascendió fueron esos tres, ¿no? Y por lo visto el Club Deportivo FAS pues lo tenía como bastante ya cerrado con el Mágico González, y aquí empieza ya el salseo, ¿eh? Porque es que el Mágico es un auténtico, este sí que... Salseo, Mr. Jabulani. Sí, este sí que es un auténtico crack. Pues lo tenía ya cerrado con el PSG. De hecho su equipo lo tenía ya bastante... Eso, He hecho cerrado. yo mis deberes también con Mágico González, ¿eh? Sí, Bueno, sí. venga. Pues eso, su club lo tiene cerrado con el PSG. Creo que eran $500.000 que para el Club Deportivo FA, que yo creo que eso, Pues eso le vamos, daría para renovar el estadio, ¿no? O porque a mí me suena que estamos hablando de los 80, ¿eh? $500.000, pues mira, la mitad de lo que le costó al Manchester United más o menos Pues ya ves. fichar a Cantona. Sí, en el 82, además, una Bueno, fecha muy, muy, muy cercana también a lo de Eric Cantona. Y entonces se acuerda una cita para fichar, tal, y el Mágico González no se presenta a la cita. Ella con todos los papeles encima de la mesa y coge y no va. Y no se presenta y ya está. Y ahí quedó el tema y el PSG dijo, bueno, ya está. Se quedaron allí esperando 1 hora, 2 horas y bueno, este hombre no va a venir, no hay firma, se acabó aquí el tema. No le podían llamar al móvil. Bueno, en el 82 Complicado. móviles reguleros. Y dijo, que aquí tengo que leer, dijo, y abro con las comillas que a ti te molan. Dale. Para mí son conceptos. Fue un tanto bobo, un tanto tonto, peculiar,
de la manera como siempre he sentido y como siempre he visto. Son cosas más fuertes que uno mismo. No es que quieras o no quieras, es que así sos. O sea, pero vamos, es un filósofo. Filósofo. O sea, Es como, como dicen la gente en Hispanoamérica, no le latía fichar por el PSG. claro, no Luego estaba... dijo, mira, yo no hablaba francés, bueno, ni habla francés, creo, pero como que qué iba a hacer él allí en París, sin hablar, en una ciudad que no conocía, total. Que cogió y fichó por el Cádiz. Y fichó por el Cádiz y en el Cádiz estuvo pues desde el 82 hasta el 86 hubo un añito, que fue en el 85 creo. Todo esto, tengo aquí los papeles, pero estoy tirando de memoria. Bien. Que se fue al Valladolid, que fue en el 85. Pero no estuvo la temporada entera, fue media temporada o algo así. No lo tengo claro, pero bueno. Fue Nueve, como... nueve partidos jugó. Sí, bueno, eso puede ser que tuviera una temporada Claro, sí, entera y puede ser jugara que una estuviera temporada. toda la temporada, Claro. pero jugase solamente 9 partidos. Exactamente. Vale, sí, correcto. Pues está eso, de 82 a 86, el 85 creo que está ese año en el Valladolid y luego del 86 al 91, o sea que está mucho tiempo, está 8 años en el Cádiz. Y en el Cádiz pues coincide con mucha gente, con mucho carisma, y aquí es donde voy a empezar a soltar ya cositas del Mágico González. Ya soltaba el fichaje del PSG, que es graciosa, pero bueno, lo he dividido un poco como en las cosas futbolísticas y cosas fuera del fútbol, ¿vale? A ver, este episodio tiene esas cositas, Sí, tiene un poco de todo. Tiene momentos de genialidad dentro Sí. sobre el pasto y momentos de genialidad, entre comillas, Fuera. en las tarimas. Sí, pues como en los entrenamientos y en el ámbito futbolístico, digamos, se cruzó con jugadores, como digo, muy, muy, muy míticos. Con Onésimo, también mítico del Valladolid, Onésimo. Onésimo, pues Onésimo jugó en el Cádiz. Y en el Sevilla y en el Barcelona. Sí. En muchos sitios, pues Onésimo. A mí me ha tirado un penalti Onésimo. Sí. ¿Y te lo ha marcado? Hombre, me lo marcó. Eso no lo has dicho, ¿eh? Pues Onésimo decía que llegaba a los entrenamientos Mágico González y decía, vente conmigo. Dice, ¿qué te apuestas a que te meto de 10 corners? Te lo meto los 10 directos. Decía Onésimo, ¿cómo vas a meter los 10? A ver, tienes que tener toque para meter los 10. Puedes meter 8 o 7 o 9, pero meter los 10. Dice así como, venga, vale. Uno tras otro, pum, 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 pum. Todos. Pum, los 10. Dice Onésimo que se quedó así. Pero ¿qué han traído aquí? ¿Este quién es? Total. Eso por un lado, luego coincidió con Kiko Narváez. Llegó a coincidir con Kiko. Sí, con el mítico Kiko. Y dice, el David Copperfield del fútbol español. Kiko, un grande. Un grande entre los grandes. Jugadorazo. Jugadorazo. ¿Te he contado yo alguna vez alguna cosa de Kiko? Mi anécdota con Kiko. ¿No quieres contarla ahora? No, otro día, me la guardo. Vale. Pues... o sí, no sé. Bueno, piénsatelo. Me lo pienso. Pues Kiko decía que la gente iba al entrenamiento a ver a Mágico González. Es decir, que la gente iba en masa. ¿Pero vendían entradas o directamente estaba abierto al público? Estaba abierto al público, pero que la gente claro. iba a verlo porque era un espectáculo. Dice que otros compañeros decían que como él se tomaba el fútbol como algo divertido, no tanto como una profesión ni algo 100% serio, sino se lo tomaba así como algo, como un hobby, digamos. Sí. Dice que llegaba al entrenamiento, se ponía en el centro del campo y decía, ¿a qué escuadra la quieres? Y decía, a la derecha. Y así, pum, la metía por la escuadra derecha y dice, por otra voy a meter por la izquierda. Y dice, pum, y la metía por la escuadra izquierda. Que era un espectáculo el hombre. Esto dentro de los entrenamientos, ¿no? Pues bueno, tengo más cositas dentro de esto de los entrenamientos también y dentro del mundo del fútbol.
Y es que un compañero suyo en el Cádiz, Linares, dice que, bueno, que en una de las cosas que hacía la liga en ese momento, que organizaba un partido entre la selección española y entre los extranjeros Sí, de la me liga. suena, sí. Una cosa un poco extraña. Y dice que, bueno, que fue Linares con el Mágico González, porque el Mágico González jugaba dentro del equipo de los extranjeros. Y que Linares fue con él como representante de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, y que, bueno, que el entrenador de este equipo era Di Stéfano. Ojo. Y que, bueno, que habían convocado a todos los jugadores a las 12 de la mañana allí en el hotel para desayunar, hablar un poco del partido y que se presentan todos menos el Mágico González. Claro, Y que, obvio. claro, ya dice que Linares, que fue allí a la esto y que ese hombre no se despertaba. Y que llegó de Estefano y le dijo a Linares, mira, ¿este hombre va a jugar o no? Sube ahí y dile que aquí vamos a tener que meter algún pitido, luego en producción que algún pitido, Ya veremos. ya veremos, para que no nos vete de YouTube. Pero dijo Di Stéfano, sube y búscame a Mágico, dile que para una vez que lo entreno, para una vez que tiene que jugar conmigo, que no me toque el... Sí, vamos a tener que meter un pitido. Ahí viene pitido, ahí viene Ahí viene pitido, ahí pitido. viene, ahí ha venido ya. Pues así se la gastaba, por lo visto, le encantaba dormir. Sí, un poquito de problema de narcolepsia se dice que tenía. Tenía cosas muy, muy, muy gordas relacionadas con eso. Hay otra anécdota del Bambino Vieira, que es entrenador argentino mítico, que ahora está en la tele, tú sabes, con el Coco Basile y toda esa gente. O estaba con el Coco Basile. Que dice que, bueno, que lo entrenó eso un año y que ponía el entrenamiento a las 11 y llegaba a las 12. ¿En serio? Que lo ponía a las 12 el entrenamiento y llegaba a las 1:30. Y casi todo el tiempo. Y dice que ya llegó un día y que le compró el típico reloj este del Pato Donald de los 80. Sí, 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 sí. Ya Esta historia sí que me suena. sí, que sonaba en plan. Dice que lo probó en el vestuario y dice que sonaba eso. Dice, si no se despierta con esto, yo ya no sé. Total, dice que se lo regaló y que al día siguiente entrenamiento a las 11 y que llegó 2 horas tarde. Al día siguiente. Dice, ¿Pero mira, a qué hora has dicho que era el entrenamiento? como a las 11 o cosas así. Ah, sí, que no era madrugón.com. No era a las 8 de la mañana. Y total, dice, mira, yo ya no sé no sé qué hacer con este hombre. Total, que contrató a un grupo flamenco para que le fuera a cantar a la casa del Mágico González. Y dice que fue para allá el grupo flamenco y que cuando estaba tocando, pim, 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 montando un taco impresionante, dice que abrió la puerta al Mágico y dice que dijo, me levanto porque me gusta la música. Un auténtico crack, un auténtico Muy crack. buena. Y es que claro, cuenta otro, otro compañero suyo, porque claro, que creo que se llamaba Mejías, que, que claro, que tú al final, si faltaba a los entrenamientos, porque a veces llegaban muy tarde y al final te iban poniendo multas, y dice que había meses en los que el Mágico González no cobraba, porque tenía acumuladas tantas ¿Qué multas dices? que no le quedaba sueldo al final del mes, porque claro, le iban, pues era ¿Pero iba algún día a entrenar o...? sí iba, eso lo dice él y eso lo dicen sus compañeros y esto, porque aparte es una leyenda del Cádiz, ¿sabes? Yo soy andaluz, los equipos andaluces siempre en el corazón, entonces quiero ahí romper una lanza. Él iba a entrenar, lo que pasa que iba más tarde. Ah, bueno, llegaba ya con No es que no entrenamiento... no es que no jugara los partidos, no es que pasara, lo que pasa que llegaba más tarde, tenía un ritmo diferente, ¿no? Iba al ralentí. Iba al ralentí. Entonces, claro, dice
este compañero suyo y esto refleja un poco el carácter bohemio, porque igual que Eric Cantona tenía un poco ese aura así un pelín medio eh, chulesca, ¿no? Un perfil diferente, el Mágico Gonzalo era como una vida muy bohemia, tú Sí. sabes, aquí en el sur de Andalucía y A ver, demás. no parece, tú le ves y no parece un futbolista. O sea, Hombre, parece un cantado flamenco, Sí, claramente, exacto. claramente. Y dice que, claro, que no le quedaba, que a veces que no cobraba prácticamente y que se iba a comer a los bares y que le dejaba fiado a este Madre mía. o básicamente le invitaban, porque claro, en Cádiz era una, Adiós. una, una leyenda, entonces por ahí iba tal, para arriba y para abajo, dice este compañero suyo que una vez le invitó al mágico a invitar a eso, a comer a su casa, y lo que tenía era una sopa de ave de esta de fideo y tal, que dice que la hicieron allí, se la comieron las dos. Hay una foto de los Madre dos mía. comiéndoselo. No es que viviera en la inmundicia, no estoy diciendo eso, sino que no le preocupaba el dinero, es lo que me vengo a referir, Sí, que sí, llevaba sí. una vida bohemia en la que no le importaba si este mes tenía más dinero o tenía menos dinero, Ah, no le importaba mucho. Y bueno, ¿y qué más anécdotas así que me acuerde aparte de los fideos y demás? Bueno, ya si quieres pasamos a la noche. En la noche, pues, era muy amigo de Camarón de la Isla. ah. ¿Eso qué quiere decir? Pues que iba de venta, se pasaba por una venta, se pasaba por la otra, y iba, pues, haciéndose amigo de los flamencos, que también llevaban una vida, pues, para arriba y para abajo. Eh, Cuenta otra historia porque llegó a coincidir con creadores míticos como Víctor Espárrago. ¿Te acuerdas de Víctor Espárrago? También entrenó en el Valladolid, si Es no que me es lo equivoco. que no estaba seguro, no quería decírtelo, pero Víctor Espárrago, David Vidal, ¿te acuerdas de David Vidal? Me El dices. gallego. Sí, también entrenó a Elche. Al Elche, correcto, y a varios míticos, ahora no me acuerdo, Pues, pero míticos. bigotón.com. Sí, sí, sí. Creo que vive en Cádiz ahora y ¿Sí? sí, está allí pescando. Otro personaje también importante. Pues dice que David Vidal una vez se lo encontró en una discoteca y como que el Mágico González se escondió detrás como de donde estaba el DJ y medio se quedó dormido allí, cerraron la discoteca y todo, y se quedó medio dormido. Total, que un auténtico bohemio que, aparte de un crack absoluto, porque luego era muy buen futbolista, era Ah, muy, muy buen futbolista. Y con esto voy a ir más o menos cerrando, dejando claro que aparte de la vida bohemia y demás, es un jugador legendario que en Cádiz es leyenda absoluta, pero que pudo ser muchísimo más. De era hecho, muy bueno. hace unas pruebas con el Barcelona, Sí, que se va de gira a Estados Unidos sí. y, y Mágico va con ellos y juega con Maradona. De hecho, Maradona siempre le preguntaban, ¿por qué usted se dice que es el mejor jugador del mundo? Y decía, no, no, hay un jugador que juega en un equipo del sur de España, en el Cádiz, Sí. uno del Salvador, que es mejor que yo. O sea, que eso lo decía Maradona. Era un auténtico crack. ¿Y por qué no fichó por el Barça? Pues también por otra personajada del Mágico González. Primero, se dice que no llegó al aeropuerto a tiempo y tuvo que irse con un trabajador del Barça al día siguiente, que luego allí en un hotel como que sonó la alarma de incendio y estaba todo el mundo em, ya evacuado del edificio, y al único que se quedó dentro es al Mágico González, que estaba con una mujer en su habitación y lo cogieron ahí Jugando al ajedrez. jugando al ajedrez, y ahí el Barça dijo, Hasta luego. Hombre, siendo el Barça, el aunque fuese Barça, aquella época que a lo mejor era sí, todo un poquito más laxo, pero ya en el Barça. sí, yo creo que también llevaba un par de años en el Cádiz, yo creo que tenía ya cierta fama, y Claro. el Barça dijo, mira, vamos a echarnos atrás. Entonces,
Un auténtico crack y un bohemio que a mí me gusta mucho ese perfil de no me importan mucho las cosas, de no me importa mucho el dinero, de me quedo aquí en el Cádiz, porque bueno, a él lo intentaron fichar muchísimos años allí Y él no... y él no quiso irse. Bueno, dice otra historia que me voy acordando. Cuenta que creo que fue un emisario del Atalanta. Ah, eh, Típico italiano que llegó allí con su trajecito sí. y demás, intentó fichar al Mágico, se tiró ahí unos cuantos días y dicen que a los 4 o 5 días iba vestido con la ropa del Mágico González. Por allí por Cádiz, iba con chándal y tal. Se mimetizó, ¿no? Lo había recogido, Adopta un italiano.com. le había dado la vuelta y era colega del Mágico. Sí. Entonces, un perfil que a mí me parece muy guay. Me parece un jugador diferente. Aparte, él siempre es bastante Ah. humilde. Dicen que siempre estaba con los niños, A como ver, que en Cádiz es una leyenda y se le quiere muchísimo. una O leyenda y sea, hay gente que no lo ha visto jugar en su vida y, y lleva la camiseta del Mágico González porque allí la siguen vendiendo y es un crack absoluto y un respeto máximo, máximo. Y quiero cerrar con una... Bueno, también decir que claro, que Maradona al final, ah, poco después se va al Nápoles ah. y el Mágico se queda en el Cádiz, los dos en ciudades Sí, es bastante similares, ¿no? Con sí, ¿verdad? Con un... peculiares, digamos, no Sí. en una gran urbe convencional y, ¿sabes? Entonces eso es curioso, pero voy a terminar con el Mágico diciendo una declaración suya que dice, reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en la cabeza. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera, no sería yo. Solo juego para divertirme. Muy bonito. Muy bonito. A mí me parece muy guay. Y define a la perfección, bueno, lo que era el mágico y lo que debería de ser el fútbol. Una diversión que hoy en Sí, día se ha convertido el en fútbol algo está mucho más... ultra profesionalizado a unos niveles Sí, que, y bueno, estamos matando esa magia, esa chispa, sí, porque luego al que final... tenían jugadores como el Mágico, porque tú te pones unos highlights, unos resúmenes Mm, de las mejores jugadas de Mágico González y bueno, era mágico, sí, directamente, así. sí, totalmente. Y yo creo que también, y esto ya es una reflexión que me acaba de venir a mí, que el hecho de ese fútbol tan hiperprofesional y que es Cuadriculado, cuadriculado regio. exactamente y rígido y que no da pie a esa espontaneidad, luego se refleja un poco en la forma de jugar de los futbolistas. ¿Sabes? Claro. Ya luego ya jugadores así tan espontáneos, ya esa forma tan más callejera, más Mm, desenfadada de jugar se ve menos. Se ven como ok, jugadores mucho más, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, Mucho más rectos y sí. reflexión final. Pero un auténtico crack. Un crack. Un crack y respeto máximo por el Mágico González. Mágico González, que como hemos comentado antes, pasó un tiempo en Valladolid. Sí, señor. Tengo yo algunas anécdotas suyas. A su llegada, lo que dijo, tengo frío y sueño. Nada más aterrizar en Valladolid. Siempre decía, a mí dejarme dormir. Se dice que se alimentaba a base de bocatas de mejillones y dormía en una silla al lado de la ventana. Ojo. Pero sigo. Bueno, jugó 8 o 9 partidos en la que marcó 2 goles, pero dejó más anécdotas que goles. Se decía que, bueno, que yo creo que eso también pasaría en Cádiz, que era mucha gente la que tenía las llaves de su piso, Puede ser. que solía quedarse dormido, no ir a los entrenamientos y que él decía que era porque tenía un jet lag mal curado. Le duraba mucho tiempo. Claro, un jet lag. Yo creo que desde que se vino a España le duraba el jet lag. Puede ser, puede ser. Un máquina, un máquina. Un máquina A mí me de... parece una historia buenísima. Sí. Una historia de fútbol bonito. Pero al final,
siempre sus compañeros y demás decían, mira, Mucho cariño. sí, mucho cariño y que no le hacía daño a nadie, simplemente pues le gustaba divertirse. Muy sano. La Pues diversión luego dicen sana. que tampoco bebía, que era como muy... Dice, uno de sus compañeros, creo que era Linares, decía que era un desastre hasta para beber. Dice, nosotros llegábamos y decía, ¿qué quieres? Dice, ¿tú qué vas a beber? Dice, yo un gin tonic. Pues a mí pídeme otro. Le daba igual, ¿sabes? Sí, Y ¿no? dice que a lo mejor estaba allí y a los 10 minutos dice, vamos a otro lado, que no me apetece este sitio, vamos a otro lado. Y no había ni probado cómo. Que le daba Bueno. un poco, Sí, ¿no? que no le importaba Otro verso tanto. libre, o sea, Sí, sí, que no era tanto en plan el beber y el eso, sino que a lo mejor, hombre, alguna copa se tomaría, obviamente. Pero que no era tanto eso, sino el divertirse, el el disfrutar. pasarlo bien, el vivir el presente. El disfrutar, exactamente. Genial. Tengo una idea. Bueno, una cosa que me gustaría hacer. Vamos a ver si sigue grabándose esto, porque tenemos ahí las dudas. Entonces vamos a hacer un break y como luego esto en edición lo montamos rápidamente, ensamblamos, Volvemos. pero vamos ahora. Nada, lo que dura un suspiro, un abrir y cerrar de ojos. Hola, hola, amigos de Mr. Jabulani. Os estaréis preguntando, ¿qué hace Antonio solo? ¿Dónde está Luis? ¿No se iban a un descanso y enseguida volvían? ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo. Este sexto episodio de Mr. Jabulani nos ha quedado excesivamente largo. Por ello hemos decidido dividirlo en dos partes. La primera, acabáis de disfrutarla. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. La segunda está en camino. Estamos refinando un par de cositas en edición y esperamos tenerla lista en 3, 4 o 5 días. Entre tanto, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita y seréis notificados una vez la tengamos lista. Pero, si os pueden las ansias, si os habéis quedado con ganas de más historias canallescas, acudid a Spotify. Allí está el audio al completo ya disponible. Que no se diga que no os la ponemos cortita y al pie. Chicos, amigos de Mr. Jabulani, lo dicho, disfruta de la vida, que son 2 días y Hakuna Matata. Chao, 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 chao. Díganle una vez, ya te quería, y que tiene a ver. Le gusta llorar, ahora voy a ganar, no voy a dejar.